es un ejercicio. Partimos de la ecuación general, aquí está, para la especie I. Aquí está. Veamos que este es el término de acumulación, el término de entradas y salidas por difusión y por convección, con respecto a velocidad promedio molar todo. ¿Ok? Estos dos fluxos. ¿Ok? Y la concentración expresada en unidades molares. ¿Ok? Aquí es donde está la duda, donde empieza la duda. Ajá, sí. Ok, ¿dónde está la duda? ¿O qué es lo que no queda muy claro ahí todavía? Ajá, bueno, es que en el ejemplo que habíamos hecho, este, bueno, me parece que primero hablábamos de flujos másicos, pero después se hizo una conversión a flujo molar y bueno, se partió de esto que nos está enseñando en la pantalla. Entonces ahí como que hubo duda de cómo hacerlo, pues. Ah, ya, en el ejercicio que vimos aquí. Ajá. Ah, ok. No, estas ecuaciones son generales, son totalmente generales. Lo que se hizo aquí, bueno, aquí no podemos definir bueno, esto no lo podemos relacionar directamente con momento. Bueno, sí es, pero resultan otros términos adicionales y lo podemos hacer, acoplar con momento, porque la velocidad que aparece en transporte de momento sería la velocidad promedio de la mezcla, pero velocidad promedio en masa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esto nos sirve o se prefiere utilizar cuando tenemos reacciones químicas y cuando tenemos, lo acoplamos con momento, cuando ya son velocidades altas o la rapidez de transferencia de masa es alta, de tal modo que perturba los perfiles de velocidad. Entonces, tenemos que aquí en esta ecuación, que es útil para reacciones químicas, cuando aparecen reacciones químicas, meter la velocidad promedio en masa en lugar de la velocidad promedio molar. Entonces, lo que nos relaciona esas velocidades es este símbolo. Este símbolo, ¿qué es este simbolito de aquí? Era el flux Ujú. molar. ¿No? Ah, entonces era el flux másico difusivo, ¿no? Ujú. Ah. Pero, ¿qué más? Respecto a la velocidad promedio, Ujú. sería másica, ¿no? No. Aquí está la estrella molar. Es el Ah, flux másico difusivo de la especie K respecto a la velocidad promedio molar. sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, aquí nos aparece la relación entre esos flux. ¿Ok? Entonces, veamos. Fíjate. Aquí distribuimos esto por álgebra y llegamos a esto. Después aplicamos la suma o hacemos la suma con todos los componentes, con todas las especies que hay ahí. ¿Ok? Sumamos todo. Entonces, el operador suma es un operador lineal, entonces aplica a todo. ¿Ok? Aquí está, sumamos esto, sumamos esto, sumamos esto. ¿Ok? Aquí está. Esta velocidad promedio molar ya está promediada. ¿Ok? Ya es un promedio, entonces no depende de la especie. Entonces sale aquí, después lo podemos sacar del operador y nos queda de esta forma. Y aquí vemos, ¿esto quién es por definición? Pues no es otra cosa que la concentración másica de la mezcla por la velocidad promedio en masa de la mezcla. Y aquí, bueno, la suma de todas las concentraciones másicas es la concentración de la mezcla, multiplicada por la velocidad promedio másica, molar. Entonces, vean, aquí está la relación, aquí nos aparecen estas dos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Lo despejamos y después lo sustituimos aquí. ¿Ok? La sustituimos, entonces aquí volvemos a distribuir la concentración molar, hacemos el álgebra aquí, este, y después, bueno, aquí vemos el flux másico difusivo respecto a la velocidad promedio molar. Aquí lo que estamos convirtiendo, o el factor de conversión, es pasar las unidades másicas a unidades molares, nada más, porque ambos flux están referidos a velocidad promedio molar, tanto este como este. Que por eso tiene estrella aquí. Entonces, lo único que está cambiando es la unidad de concentración, de masa a mol. Entonces, nada más es ponderado por el peso molecular de la especie. ¿Ok? Y la concentración de la mezcla
pues no sé, molar de la mezcla no es otra cosa que el mismo efecto, la concentración másica de la mezcla dividida entre la masa molar de la mezcla. ¿Ok? Esta naturalmente sí depende de las composiciones, ¿eh? Porque esto es un promedio ponderado por las fracciones. Entonces aquí está. Entonces, esta la metemos aquí. Sí, esto de aquí lo sustituimos por ρ. Aquí está. ¿Ok? Después hacemos el álgebra. Esta es la densidad. Ve que esto no tiene subíndice, entonces puede entrar o salir dentro del operador suma. ¿Ok? Entonces lo metemos. Y el cociente CI entre C, ¿quién es? Pues no es otra cosa que la fracción molar, ¿no? Aquí está. Y esto lo dejamos así. ¿Ok? Entonces, ahora sí distribuimos el operador divergencia en esta resta. ¿Ok? Entonces nos queda más por más da más. La divergencia de CI por V menos la divergencia de todo este término. ¿Ok? Vemos que esta no la podemos sacar del operador, aunque está fuera de la suma, no podemos sacarla de este operador. ¿Por qué? Porque esta está cambiando con la posición. ¿Ok? Esta puede estar es la fracción molar de la especie I que puede estar cambiando con la posición. ¿Ok? Si estuviéramos en el equilibrio, entonces todo el sistema estuviera a la misma concentración, entonces sí, esto es cero. La divergencia de esto pues, va a ser cero. ¿Ok? Entonces, este de acá lo pasamos de este lado porque es donde aparecen los flux. Y ahora nos queda de esta forma, ¿no? Aquí mira. La divergencia de este más la divergencia de todo este término. Entonces podemos todavía simplificar un poco más. Dado que es un operador lineal, nos quedaría de esta manera. Menos la divergencia de esta resta. ¿Y ahora qué fue lo que se hizo aquí? Bueno, esta operación de aquí se desarrolló un poco para poder, ¿cómo se llama? Simplificar un poco más adelante de aquí. Nada más se desarrolló un poco un término de la suma. ¿Ok? Porque, fíjate, esta suma va de k igual a 1 hasta n. ¿Ok? De este término. Si nosotros extraemos de esa suma el último término, el n, pues nos va a quedar mn entre m por jn estrella. Y entonces la suma de todos los flux molares difusivos respecto a la velocidad promedio en masa es igual a cero, a la suma de todos los componentes. Entonces, esto nos relaciona. Si lo estuvimos acá, nos va a quedar una suma hasta n-1, entonces aquí ya podemos factorizar, podemos unir esos dos términos en una sola suma. Estas ecuaciones son totalmente generales, totalmente generales. Y aquí, bueno, aquí ya podemos desarrollar este término y podemos decir que esto sería derivada. ¿Por qué? Porque la velocidad que aparece ahí es la velocidad promedio en masa. ¿Ok? Pero estas ecuaciones son totalmente generales. En el ejercicio que hicimos, ¿dónde está? No hay problema porque todo se cancela. No tendríamos que partir de esa situación. Esa ecuación es útil cuando se está acoplando con transferencia de momento. Cuando está, por ejemplo, el número de Schmidt, que relaciona mecanismos de momento a mecanismos de masa difusivos, ambos, entonces, cuando ese número es alrededor de 1, quiere decir que ambos fenómenos son importantes. Entonces ahí no podríamos separarlos. En este caso, las velocidades de transferencia de masa son muy bajas, el Schmidt es muy pequeño, de tal forma que podemos resolverlo separado. Por eso lo pudimos hacer. Pero estas ecuaciones son totalmente generales y son útiles cuando se trabaja con sistemas multicomponentes, con más de 2 componentes, porque ahí ya hay más interacciones. Entonces, ahí sí, esas ecuaciones son útiles, bastante útiles. Pero en este caso, bueno, es muy simple, no hay ningún problema porque es un sistema binario. ¿Ok? Aparte de que aquí no estamos calculando velocidades promedio,
Lo único que se hizo fue nada más cambiar la concentración. Que de hecho, o sea, aquí se hizo también. ¿Dónde está? Ah, aquí mira. Aquí se hizo. Teníamos concentración molar y la cambiamos a fracción molar, nada más. Es algo análogo a lo que se hace. Nada más que como queda un cociente, pues se cancela el factor de ponderamiento. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. ¿Alguien más sobre dudas con la tarea? Era muy sencillo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, y lo que hacemos aquí ahora, ya no hacemos un pequeño balance, porque ese es relativamente tedioso estar haciendo a cada uno. Hay situaciones en las que sí lo amerita por la complejidad del sistema, ¿ok? Pero aquí tomamos un enfoque diferente, es otro enfoque del que se puede hacer, se parte de las ecuaciones generales, la ecuación general de transferencia más en coordenadas cartesianas, se hacen las simplificaciones correspondientes de acuerdo a nuestro sistema, este, y se reduce una reacción química en la región de difusión, el sistema está en estacionario y es unidireccional, pues bueno, se redujo a esto. Después, ¿qué necesitamos? Bueno, una ecuación constitutiva. Recuerden que la ecuación constitutiva nos da el comportamiento del fluido bajo la acción de ciertos gradientes y esta refleja, bueno, es un reflejo del transporte molecular. Entonces, la ecuación constitutiva la metemos aquí. Esto es la parte convectiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, la parte difusiva estaba por la ley de Fick, es la única que conocemos, ¿no? Y la parte convectiva, pues necesitamos conocer. Ahora, como hay reacción química, no en la región de difusión, sino en una frontera, bueno, estos fluxos están relacionados. Entonces, aquí está la parte convectiva. Aquí sí hay convección, ¿sí? Vean, en soluciones nuevamente, la primera aseveración que hicimos cuando estuvimos analizando un poco soluciones diluidas y luego un poco más concentradas. ¿Qué pasa si, vean esta ecuación de aquí, si XA es muy pequeña? O sea, una solución muy diluida. Pues prácticamente sería despreciable. Esto sería muy pequeño con esto, por lo tan pequeño que sea esto, XA. ¿Ok? Entonces, esto se anularía. Pero en este caso no estamos haciendo esa restricción. Hay una reacción química que no es equimolar, entonces nos da esto, y esta es la expresión para el flux total. Flux molar total. ¿Ok? Después, bueno, naturalmente necesitamos el flux molar difusivo respecto al velocidad promedio molar o la ley de Fick. Aquí está. La introducimos, la componente JZ, aquí está, y llegamos a esto. Y esta es la ecuación que describe el perfil de concentraciones de nuestro sistema. Pues aquí ya nada más hay que resolver la ecuación, ¿no? Ya también analizamos las condiciones de frontera. ¿Cuáles eran las condiciones de frontera, jóvenes? Pues era cuando Z igual a 0, la fracción molar de A era X a 0. Y cuando Z igual a delta, la fracción molar era igual a 0, porque reaccionaba instantáneamente. Hay una reacción instantánea, entonces cuando llega a la superficie desaparece. ¿Ok? Y bueno, es fácil demostrar que se llega a este perfil. ¿Ok? Naturalmente, si diríamos XA con respecto a Z, pues vamos a demostrar que al sustituir la primera derivada, multiplicarla por esto, dividirlo entre esto y tomar nuevamente la derivada, pues va a ser 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el flux es constante y el flux está dado por esa expresión. Vea que ya aquí no aparece ninguna Z. ¿Ok? ¿Dudas con la tarea, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, la difusión de fluidos a través de sólidos y membranas es un caso muy, no especial, pero es bastante eh, encontrado, tanto en la naturaleza como en la parte industrial. ¿Ok? En estos sistemas, el orden de magnitud del flux difusivo es mucho mayor que el del flux convectivo.
Que recuerden que la parte difusiva está dada por la ley de Fick, que es esto, y la parte convectiva es este término. ¿Ok? Ahora les pregunto, tenemos una membrana, ¿y por qué esto es mucho más grande que esto? Tenemos una membrana, pues aquí puede haber poros, se pueden interconectar, ¿ok? Entonces, ¿por qué cuando se habla de transporte a través de membranas, la parte difusiva domina sobre la parte convectiva? Digamos que es un flujo unidireccional así, en Z. ¿Por qué se hace esa suposición o por qué esa suposición es bastante útil? Es útil porque simplifica, que ya no tomamos en cuenta la parte convectiva. Pero ¿por qué esperan que sea mucho mayor la contribución difusiva a la contribución convectiva? ¿No sería porque es mayor la diferencia de concentraciones? No, no, porque aquí vamos a tener una concentración de este lado y otra concentración de este lado, pero va a ser la misma para tanto la parte convectiva como la parte difusiva, la concentración característica. ¿Por qué, jóvenes? Porque se favorece la difusión, ¿no? A través de los poros de la membrana. Sí, claro que hay difusión, pero también hay convección. ¿Pero por qué se favorece? ¿O por qué es mucho más importante la difusión que la convección? Porque engloba lo que es engloba más partes, ajá. Como que más Está partes. el operador habla y está la difusión, y en el otro pues nada más está la concentración, ¿no? Sí, pero esto son el mecanismo de transporte por difusión y esto es el mecanismo de transporte por convección. No es de que aquí aparezca un habla y acá no. Esto sale por situación física. ¿Vale? Estas son variaciones de concentración espaciales y esto es un movimiento macroscópico del fluido. Podría ser que, pues en la membrana, en este caso, como tiene poros, no permite pasar toda la materia o de manera macroscópica la materia, sino pues pequeñas cantidades, ¿no? O sea que nada más está pasando A. Si estuviera nada más Mm, pasando A, pues entonces se quedaría nada más este término, ¿no? no, pero digamos que no permite pasar grandes cantidades, o de A o de B, sino Pero es que pequeño. grande es respecto a qué. Sí. Está bien, es correcto. Ya van entendiendo un poco más sobre esto, porque, bueno, como su compañero dice grande, eso sería una membrana selectiva, ¿no? Entonces no estamos imponiendo eso, no es como decir en físico-química que tenemos una membrana para el proceso de ósmosis que es selectiva a ciertas moléculas, ¿no? El disolvente, por ejemplo. Entonces no estamos diciendo eso, esto es de manera general, pero hay una característica muy peculiar de las membranas. Sí, los poros, hay muchas cosas que considerar, que los poros sean elásticos, que sean rectos, que se interconecten, pero hay algo que siempre va a existir en las membranas, que hace que la parte difusiva sea mucho más importante que la parte convectiva en la membrana. La característica de que las membranas siempre son semipermeables. No, 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 no tanto. Bueno, de hecho no. Tiene que, ¿saben lo que es un ducto? De cualquier cosa, un ducto. Por ejemplo, si de petróleo, un ducto de petróleo, ¿saben qué es un ducto o a qué se refiere la palabra ducto? Como a un canal, ¿no?
Canal, pero ya no puede ser, ya no pueden decir cosas tan ambiguas. ¿Canal de qué o por qué o cómo? Pues sería de petróleo. ¿O a qué se refiere? Sí, 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 Pues, pero si yo quiero transportar plátanos, pues también tengo un plátano-ducto, ¿no? Bueno, sería como una tubería, algo así. Más No o sé. menos por ahí va. Ujú, es una tubería, un ducto y una tubería pues, son similares, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Sí, Rangel, por ahí va, por ahí va. El tamaño, ¿ok? Un ducto se considera ducto cuando el diámetro de la tubería es aproximadamente como de 16 pulgadas, no recuerdo bien. Pero este, la diferencia entre una tubería y el ducto pues, es el tamaño, diámetro de la tubería, del área de sección transversal. ¿Ok? Entonces, eso mismo aplica aquí. ¿Ok? Las membranas son películas de espesor pequeño. ¿Ok? Entonces, si este espesor pequeño es pequeño, ahora sí, ¿por qué este término es mucho más importante que este término? O es mucho más grande que este término. Pues puede ser porque el valor en la parte difusiva sea menor que no, mayor que la convectiva. Otra vez, no entendí. Que tal vez sea porque el valor de la difusión sea mayor al valor, bueno, bueno, si se realizara la operación sería mayor que la convectiva y por lo tanto pues no se toma mucho en cuenta. Mm, no, porque eso no lo podemos generalizar. Estos no sabemos cuáles son los valores de esto y de esto, ni de esto de acá, ni de esto, ¿no? Pero cuando tenemos una membrana delgada, una película pequeña, ¿qué sí podemos saber? Pues el orden de magnitud de este gradiente. Esto sería una diferencia de fracciones molares característica del sistema, que puede ser la fracción molar de un lado y del otro. Pero esto está dividido, recuerden que es una derivada espacial, entonces está dividido entre Z, ¿no? Una diferencia de Z. ¿Cómo sería esa diferencia de Z en una membrana? Pues muy pequeña. Y si es muy pequeña, este cociente pues va a ser muy grande, independientemente de esto. ¿Ok? Entonces, por eso este término es mucho más importante o es dominante con respecto a la parte convectiva. Porque en películas delgadas este gradiente es muy grande. O sea, por eso en los fenómenos de transporte lo que importa no son las diferencias de las fuerzas impulsoras como tal, sino lo que importa son los gradientes. ¿Sí? Son los gradientes, es lo que importa. Por ejemplo, pues bueno, el Sol tiene una temperatura de millones de grados y la Tierra tiene una temperatura mucho más baja que la del Sol, ¿no? Esa diferencia es muy grande. Entonces tendría que estar pasando muchísima cantidad de energía a la Tierra, más de lo que sentimos, ¿no? Pero lo que cambia ese transporte de energía por radiación, bueno, pues es la distancia que hay. También es una distancia muy, muy grande. De tal forma que, pues bueno, el gradiente que existe entre el Sol y la Tierra en cuestión de temperaturas, pues bueno, es relativamente pequeño con las temperaturas de ambos, bueno, del Sol principalmente. ¿Ok? Entonces, los fenómenos de transporte lo que importa son los gradientes, no las diferencias, no como tal, nada o nada más las diferencias de temperaturas.
¿Ok? Y este es un buen ejemplo. Transporte a través de membranas. ¿Ok? ¿Se queda claro? Sí. Entonces, la película, bueno, cuando la película delgada de la membrana, no, espere, cuando las membranas tienen películas pequeñas, delgadas, que diga, su No, le trayecto, consideramos la membrana como una película. O sea, esto sería la membrana, esto de aquí. Digamos que es una película de cierto, un espesor muy pequeño, que está interconectada. ok, pero entonces ahí su gradiente es mayor, ¿verdad? Bueno, es grande, es muy grande. El gradiente de fracción molar, pero también depende de qué estés analizando, ¿no? Porque nosotros lo estamos analizando así, pero también puede ser que sea así. El flujo a través de una membrana en otra dirección. Entonces, aquí ya Y no en este aplicaría eso. caso, Aquí ya no aplicaría eso. Porque, bueno, hay que ver si esta membrana es hasta este tamaño, pues podríamos aproximarlo, ¿no? Pero si no, no. Si es de este lado, entonces hay que tomar otra longitud característica, que entonces ahí sí va a tomar en cuenta la convección. ¿Por qué? Porque tiene todo este espacio, toda esta distancia que recorre, entonces puede haber movimiento macroscópico que sí es importante en el transporte. ok, gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando esto sucede, el flux total se reduce a esto, que el flux total molar es aproximadamente el flux molar difusivo respecto a la velocidad promedio molar, a la ley de Fick. ¿Ok? Y es esto. ¿Dudas, jóvenes, preguntas con esto? ¿No? Ok. Entonces, bueno, tenemos esto. Difusión en coordenadas cilíndricas ahora. ¿Ok? Entonces, considera la difusión unidimensional en estado estacionario de una especie A, aquí, en la dirección radial a través de las paredes del cilindro, que está hueco. ¿Ok? Aquí, por aquí está fluyendo algo. ¿Ok? Y hay una transferencia radial de aquí a acá. ¿Ok? Por ejemplo, las personas, si conocen cómo que le fallan los riñones, que las dializan, lo que hacen es algo similar. ¿Ok? Agarran, hacen fluir el líquido a través de ciertas tuberías porosas y la están purificando. Los desechos lo están extrayendo porque los riñones fallan, no filtran correctamente, entonces los desechos los tienen que extraer. este, Aquí en este caso sería en la dirección radial. Y los nutrientes y la oxigenación, bueno, también van en la dirección radial, pero en la dirección contraria, hacia el centro. ¿Ok? Este, las paredes de este cilindro son RI y RO, los radios, ¿ok? Como se muestra en la figura. Las fracciones molares de la especie A en la fase sólida, o sea, aquí y acá, es RI y RO. Bueno, en RI y en RO son XAI y XAO, in, out. ¿Ok? Y queremos conocer el flujo molar de la especie A. ¿Cuánto se está transfiriendo de aquí del fluido que está pasándose acá en medio del tubo hacia la parte externa? ¿Ok? Eso es lo que nos importa. Entonces, ¿cómo le hacemos, jóvenes? Bueno, partimos de la ecuación general de transferencia de masa. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a darles 5 minutos para que vean el problema, vean la ecuación y regresamos. Para que me digan qué es lo que vamos a hacer o cómo resolvemos este problema. Oiga, maestro, aquí igual se van a tomar algunas consideraciones, como está Sí, estacionario. primero pongan la ecuación general y después ahí vamos viendo, ¿no? Sí. Ujú.
Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo queda? Esta es la ecuación general de transferencia de masa, ¿no? Aquí está. Sí. Muy bien, entonces, fíjense. eh, este, estamos analizando el transporte a través de membranas, entonces consideramos que sea unidireccional. Entonces, en este caso, le ponemos en la dirección... Ah, perdón, esta no es... Me confundí. Tienen que ser en coordenadas cilíndricas, ¿no? Exactamente, sí, es correcto, es correcto. Muy bien, a ver. Es esta de aquí, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, es un transporte unidireccional en la coordenada radial. ¿Ok? Por lo tanto, ¿a qué se reduce esto? ¿Y qué suposiciones implica? Si es unidireccional, pues nos queda Que teta y zeta, todo pues esto, ¿no? Estos son nulos. ¿Ok? no se ve algún cambio en el, ¿cómo se llama? Ahí, profe. ¿En dónde? Bueno, en la pantalla, es que, ay, en- Sí, en su editor no se ven los cambios. ajá, Ahí ya se ve. ya. Ya. Ok. Entonces, nos queda esto, ¿no? Entonces, el flux en general pues, depende de la coordenada radial. ¿Ok? Y del tiempo. ¿Ok? Entonces, en estado estacionario, bueno, entonces la parte de la derivada temporal pues, es nula. ¿Y hay reacción o no hay reacción química? No, sí. No hay Eh, reacción química en la región de difusión. ¿Ok? De hecho, ni siquiera hay reacción química ni en la frontera, ¿no? Entonces, se reduce a esto. ¿Ok? Que, bueno, ya finalmente se llega a esto de aquí. ¿Ok? Ahí está. ¿Esto qué implica? ¿Qué información podemos extraer de ahí? Física. que el flux no, no es dependiente del radio. El flux no depende del radio. Ok, entonces vamos a verlo. Entonces, si nosotros integramos esto, es igual a una constante C1, ¿no? Ah, no, sí depende del radio. Exactamente. ¿Ok? Sobre R. Esta constante no depende del radio, porque es una constante. Pero el flux sí depende del radio. Eso es, de entrada lo podemos ver, aunque no haya reacción química, el sistema tiene curvatura, ¿no? Entonces el área no se mantiene constante, entonces por lo tanto el flux no puede ser constante. ¿Bien? Ahora, ¿qué más necesitamos? Recuerden que lo que analizamos fue, lo que vimos al inicio fue a través de películas, ¿no? Esa aproximación de membranas. No es restrictivo a membranas rectangulares, ¿no? Aquí lo estamos analizando un cilindro, lo que estamos haciendo es que el espesor de ese cilindro es muy pequeño. ¿Ok? Si todavía podemos hacer un orden de magnitud, de tal forma que si ese espesor todavía es mucho más pequeño, ese flux lo podemos aproximar como, bueno, en coordenadas cartesianas en lugar de cilíndricas, ¿ok? Bajo la aproximación o la suposición de lubricación, pero bueno, son otras cosas. ¿Ok? Entonces, eso no está restringido, no importa que mientras la membrana sea muy delgada, la contribución difusiva al transporte es mucho más importante, mucho más grande que la contribución convectiva al transporte. Entonces, ¿cómo aproximamos el flux total?
como esto, ¿no? Sí. Entonces necesitamos la componente radial. Entonces, ¿cuál es la componente radial, jóvenes? De ese vector flux. Recuerden que el vector tiene componentes AR, NA, eta, y NAZ. ¿Okay? Y lo mismo pues, para el otro vector, ¿no? JAR, eta y Z. Entonces, estos dos son 0, no hay gradientes, entonces nos queda que nada más, perdón, al revés. Estas dos son 0 y nada más nos queda la componente radial. Entonces, la componente radial, ¿quién es, jóvenes? De la ley de Fick. Menos C de AB por la derivada parcial con respecto a R de la fracción de A. Ya se vuelve ordinaria porque ya nada más es unidimensional, ¿no? Sí. Entonces, aquí está. Entonces, bueno. Esta información la metemos aquí. Esto es JR, que es igual a NAR. Aquí está. Y esto debe ser igual a esto, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bueno. Simplificando un poco más. Si la concentración de la mezcla y el coeficiente de difusión son constantes. Son constantes. Entonces, esto se puede reducir a esto, ¿no? Sobre R. Bien, ahora sí, encuentren el perfil de fracción molar, por favor, jóvenes. ¿Dudas con lo que hemos hecho hasta ahorita? Eso del flux total molar que se aproxima a lo de el flux molar difusivo, es lo que estábamos viendo, ¿no? De las películas delgadas. Ujú. Ah, ok. Sería XA es igual a C asterisco o C1 asterisco por el logaritmo de R más C2, ¿no? Y ya con las condiciones de frontera. Permíteme. Podría ponerlas otra vez, disculpe. En R igual a R0 o RO, la fracción molar es XAO. Y lo mismo para ahí. Entonces, integramos esto nos queda XA es igual a C1 estrella. Un logaritmo, y recuerden que es valor absoluto, ¿ok? DR más C2, ¿ok?
En este caso le podemos quitar el valor absoluto, ¿por qué? Le podemos quitar el valor absoluto, jóvenes. Porque no hay radio cero, ni radios negativos. Radios negativos. No, cero sí, pues el centro. Pero no hay valores, no toma valores negativos y eso es consecuencia de que es una coordenada. ¿Ok? Físicamente es una coordenada que no toma valores negativos por el sistema coordenado. Ok, entonces, XA evalúa en RO es igual a XO. ¿Ok? Y la otra condición en I es igual a I. ¿Ok? Entonces, esto nos genera pues dos ecuaciones, ¿no? XAO RO ¿ok? Son dos ecuaciones que obtengo ahí. Si yo resto estas dos, pues bueno, bueno, ya díganme el perfil final, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Si se dan cuenta, pues bueno, es prácticamente lo que hemos estado haciendo. ¿Ok? Nada más, la única diferencia es que ahora estamos partiendo no de un balance en cada sistema, sino de las ecuaciones gobernantes o las ecuaciones generales, y bajo un análisis de proceso, vamos reduciendo nuestro problema en complejidad y en dimensionalidad. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya lo hemos resuelto, ya hemos hecho ejercicio así. Llegamos a esto, necesitamos dos condiciones de frontera para poder encontrar estas dos constantes de integración. Pues aquí están. Entonces, ¿cuál es el perfil? Tengo que C1 asterisco es igual a El perfil total, X. el No, perfil ya. todavía no lo tengo. Ujú. El perfil, sí, un perfil, sí, el perfil de fracción molar, por favor.
El perfil es XA es igual al logaritmo natural de R entre RO por XAO o 0 bueno, menos XAI entre el logaritmo natural de RO entre RI más XAO o XA0. Ok. Sí, correcto, aquí está. Ok. No hay problema, simplemente hay que resolver esto, ¿no? Entonces, bueno, si restamos esto, nos queda XAO menos XAI es igual a 1 estrella por el logaritmo natural de RO sobre RI. Ok, entonces de aquí C1, pues ya obtenemos el valor, ¿no? La expresión. ¿Es igual a qué? Ah, esto de acá. Sobre esto. Okay. Y si eso lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, pues, bueno, pues llegamos a esto, ¿no? Entonces es igual a qué? Quizá ahí menos esto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues estoy en el perfil. Aquí está. Ok. Bueno, si este lo pasamos para acá y lo pasamos para acá, se invierten y XA menos XAI entre XAO menos XAI, entonces quedan exactamente igual si se invierten. Es igual a logaritmo natural de R entre RI entre RO menos entre RI. ¿Ok? De aquí llegamos a este perfil adimensional. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Sí, en lo último, hacia el perfil adimensional. Ujú. ¿Qué pasó? Mm, ¿Cómo dijo que se invertía? Bueno, Sí, porque si esta la mm, pasamos para acá, va a pasar restando, ¿no? Nos queda ajá, XI, XA menos XI. Y este lo pasamos dividiendo, te va a quedar XA menos XI ok, entre XAO menos XI. Si arriba invertimos la diferencia y abajo también, pues va a quedar menos entre menos da más. sí, Pues queda esto de aquí. Y de este lado, pues queda así. sí, 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 Ujú. ok, sí, ya vi, gracias. ¿Alguien más, jóvenes, dudas? ¿Arriaga? ¿Rivera?
No, no, maestro, todo bien. Ok. Rodríguez. No está su compañero. Rangel, ¿dudas? Pues es que es la misma duda que mi compañero Isla, solo que no, yo todavía no veo cómo es que lo hizo en el último paso. ¿De aquí para acá? ¿De Sí, aquí o para sea, acá? exacto, sí. A ver. Nos queda XA menos XAI, porque este lo pasamos restando. ¿Ok? Es igual a esto de aquí menos esto de acá. ¿Ok? Aquí podemos ver, fíjate, podemos factorizar este mismo término, ese de aquí. Sí, ¿Ok? Entonces, es lo que hacemos. Factorizamos este término, entonces nos quitamos este y nos queda de esta forma, ¿no? sí, Ahora, esta es una diferencia de logaritmos, entonces esto lo podemos poner como un cociente. división. Ajá. RI. Ahí está. Ahora, esto de aquí lo podemos pasar dividiendo para acá. Ajá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar XA menos XAI entre XA0 menos XAI. exactamente así. Y de este lado pues, nos queda nada más el término del Logaritmo. cociente, ¿no? De Ah, los ya. logaritmos. Ujú. ¿Ok? Y ahora, si nosotros invertimos esta diferencia, te va a quedar un negativo aquí. Y si Ujú. invertimos esta diferencia, también te va a quedar un negativo También aquí. Menos entre menos da igual. más y llegamos a esto. Ok, ok, ya. Ahora Ujú. sí, ya. Gracias, profe. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguien más? ¿Asamar? No, profesor. Ok. ¿Morga? Tenía duda con eso, pero ya ahorita que le explicó a Liz ya me quedó más claro. Ok. Entonces aquí está el perfil de concentraciones. Vean que depende logarítmicamente del radio. O sea, el cambio de geometría parece un término del lado derecho distinto. ¿Ok? Este término, el logaritmo engloba la curvatura de ese sistema. ¿Ok? Ahora, pues bueno, ya tenemos el perfil de concentraciones. Encuentren el flux y el flujo molar, por favor. ¿Eh? Ya la parte de los fenómenos de transporte, pues bueno, sacar el modelado, todo esto es la solución matemática, bueno, ya es un requerimiento, pero no es el fin. Queremos el flujo. ¿Dónde están? Encontrar el flux y posteriormente el flujo molar, por favor. Vamos a dar, ¿está bien 10 minutos? Para que lo hagan. Eh, y ahorita me dicen el resultado, por favor. ¿Ok? Porque si no lo empiezan a hacer ahí en papel, pues no les van a surgir dudas, ¿no? Entonces háganlo, por favor. Y queremos el flux primero y después el flujo. Por favor.
La longitud del cilindro era H, por favor, ¿sí, no? Es que no recuerdo. Sí, sí, es H. Ok. El flux da menos C DAB por X A0 menos X A1 entre, bueno, todo eso, entre logaritmo natural de R0 entre R1 por 1 entre R. Vamos Y a el, verlo. y el flujo. A verlo. Aquí está. ¿Sí? Puede ser cualquier ecuación, no hay ningún problema. Me parece que hay como que ahí falla un signo, pero vamos a ver, ¿no? Esto más esto, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Pues la derivada. ¿Ok? La derivada. Las derivadas son muy sencillas, de hecho lo complicado es cuando se busca derivadas numéricas, ahí sí es más complicado, se invierte en la complejidad de los procesos de derivación e integración. Entonces aquí está, entonces necesitamos derivar esta expresión de aquí con respecto al radio. Entonces nos quedaría esto por 1 sobre R, ¿no? Sí. Aquí está. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te quedó a ti la diferencia? ¿Este de acá? X A0 menos X A I. Ah, ok. Está correcto, porque si metemos, recuerdo que la transferencia va desde el centro hacia afuera. En este caso, entonces, si metemos este negativo, pues se va a invertir esta diferencia. La contracción en la parte interna menos la contracción en la parte externa. ¿Ok? Ok, sí. Ahora, no es que sea siempre así, del centro hacia afuera. Si fuera al revés, sigue siendo esta solución válida, nada más que aquí el flux nos quedaría negativo, pero eso implicaría que va en la dirección contraria, porque entonces en este caso quedaría al revés, te quedaría XAO menos XAI. Entonces la contracción en la parte externa es más grande que la contracción en la parte interna, entonces va a haber un flux hacia el centro del tubo. ¿Okay? En este caso va de adentro hacia afuera. Pues aquí está, ¿no? Entonces podemos ver naturalmente que esto, pues, ya habíamos visto que es NAR. ¿Okay?
Y de aquí naturalmente podemos ver la dependencia, ¿no? Ah, no, y aquí nos queda al revés. Mm, Sí, a ver, ¿cómo nos queda? ¿Dónde está? Aquí está. Es la derivada del argumento, es 1 sobre R, entre el argumento. Ah, no, sí nos queda así, ¿verdad? ¿sí, no? Sí. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, aquí estamos. Vamos a escribirlo de este lado. Sí, igual a esta. Ahí está. ¿Ok? Entonces podemos ver que el flux no se conserva. ¿Ok? Aquí está la No, no, dependencia no. radial. Y eso es consecuencia de que el área, conforme vamos aumentando el radio, va aumentando el área, entonces no va a haber conservación. ¿Se dan cuenta? Pues es lo mismo que habíamos hecho, ¿no? Sí. Más son otras interpretaciones en otros fenómenos. Eso nos llevaría después a las analogías. Que si yo resuelvo un problema, tengo un problema en masa, pero tengo también un problema análogo en el momento de energía, si cumple con ciertas restricciones o ciertas condiciones, yo puedo tomar esa solución y la traslado a masa y ya resolver el problema de masa. Pero debo de considerar ciertas restricciones. Generalmente es que las propiedades físicas no se mantengan constantes, no haya fuentes en ninguno de los tres transportes, momento, energía o masa. No hay reacción química, no hay calor por radiación, no hay una fuente de calor adicional, no hay términos fuente. Son las más importantes. ¿Sí? Y naturalmente la geometría, obviamente. Sí. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, lo podemos ver aquí, desde acá, ¿no? Cuando integramos NAR es igual a ¿qué? A C1 sobre R. Entonces, ¿cuánto vale C1? C de A, B, bueno, todo eso menos. Sin R, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esto Pero, es C1, ¿ok? pero por decir aquí en este caso, pues podemos sacar el 1 sobre R, ¿no? Sí, ese lo quitamos de aquí. Lo dejamos abajo. Ujú. Entonces, esto es C1, ¿ok? Esto es lo que sí se conserva. Sí. ¿Ok? Ahora, como R por NAR es igual a una constante, que es C1, que es esto, pues bueno, esa constante va a ser la misma para cualquier valor, ¿no? Entonces, si yo lo evalúo en el radio interno y el flux por el radio interno, es la constante, ¿no? Entonces, esa constante, ¿quién va a ser? Lo mismo. Sí, pero ¿a quién se parece? Bueno, tú que ya calculaste el flujo, ¿no? Ujú. Pues aquí, ¿quién es? Casi, casi. Pues casi casi es el flujo Exactamente, nada más está ponderado ¿por qué? por H y Por un 2 pi. factor de pi. Ah, Ujú, ujú. exactamente. ¿De dónde sale eso? Bueno, flujo molar componente A es igual a una integral doble, ¿no? Que sería el flux por R, ¿por quién? Por d teta De Z. de z, ¿no? Recuerden que el flux va en la dirección radial, por lo tanto yo necesito el elemento diferencial de área que es perpendicular a la dirección radial. Si van a revisar el dibujito que vimos cuando vimos los sistemas coordenados, Ujú. pues ahí está el elemento, ¿no? Que es perpendicular, el elemento diferencial de área que es perpendicular a la dirección radial. Ahora, el ángulo va de 0 a 2pi porque estamos tomando todo el círculo. ¿Y z va de dónde? De 0 a 0 H. a h.
R por NAR, que es lo que aparece aquí. ¿Quién es C1 y quién es C1? Pues es esto. Eso. Sí. ¿Sí? Es esto de aquí. Y vean que como es constante, es independiente de cualquiera de estas dos coordenadas. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo puedes sacar de aquí. ¿Y esto a qué se reduce finalmente? Bueno, 2 pH. 2 pH. ¿Ok? Esto es el flux. Perdón, el flujo. El flujo. Molar. Ahora vean, ¿dónde vean que el perfil de concentraciones para ese sistema, considerando que la concentración de la mezcla y el coeficiente de difusión se mantienen constantes, no depende de quién. No depende de quién sea A y quién sea B. Aquí no aparece, el perfil de concentraciones es independiente de qué se esté mezclando ahí o qué componentes sean. Pero ¿qué sí va a depender de los componentes? De quién sean esas especies A y B. ¿Quién sí va a depender de eso? ¿Sí, sí más o menos se entiende la pregunta o no? No, yo no. O sea, el perfil de concentraciones no depende de quién sea las especies, de quién sea A y B. Siempre vamos a obtener este mismo perfil bajo las restricciones que estamos oponiendo en este análisis. ¿Sí? No hay algo que nos indique el comportamiento de A o de B. El perfil es el mismo. Vean de qué depende, nada más de las concentraciones que tengas en la parte exterior y en la parte interior del cilindro, más específicamente en las superficies, y de la geometría, de qué tan grande sea el espesor de esa tubería. Nada más. Pero no hay un indicativo aquí del comportamiento de la mezcla o del material, ¿no? ¿Sí más o menos queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Quién me dijo que no Sí. comprendía? ¿Está Yo. López? Sí, Ok. ya le entendí. Muchas Sí, gracias. más o menos, ¿segura? Sí, bueno, según yo sí. Ok. ¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿San Román? Sí, lo que explicó sí lo entendí. Ok, ahora díganme, ¿dónde sí va a aparecer o qué sí va a depender del comportamiento de los materiales? De quién sea A y quién sea B. El flux y el flujo. El flux y el flujo, efectivamente. ¿Dónde aparece esa dependencia? En DAB. Aquí. Y aquí. Aquí está la dependencia. ¿Sí? ¿Qué tan fácil es transportarse o que se mueva a la especie A en la especie B? Aquí está. En este coeficiente. ¿Sí? Aquí está el comportamiento del material. En momentos donde aparecía el comportamiento del fluido puro. En la viscosidad o en la función viscosidad. En energía, ¿dónde aparecía el comportamiento del material? En la K, ¿no? En la conductividad térmica. Exactamente, en la conductividad térmica, ahí aparecía la dependencia del material, ¿no? Entonces, si vemos los tres problemas que resolvimos de cilíndricos, vamos a ver que las soluciones son muy similares, ¿ok? Muy similares. Los perfiles no dependen de quién sea, el fluido puro o la mezcla. ¿Sí? En estos problemas que son muy simples, ¿ok? No dependen de quién sea, ¿ok? Pero lo que sí depende es el flux y el flujo, naturalmente. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer la viscosidad, la conductividad térmica y el coeficiente de difusión. Y en este caso el comportamiento de la mezcla, que es la contracción de la mezcla. ¿Ok? ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Maestro. Entonces, se cuenta que ahorita ya es más fácil entender porque ya vimos los tres fenómenos, los otros dos fenómenos.
Y vemos que sus soluciones son muy similares. ¿Ok? Muy similares. Entonces ya es más fácil deducir las ecuaciones generales y partir de ahí para analizar los problemas. ¿Ok? Entonces ya se empieza a ver ahora sí por qué se llama colectivamente fenómenos de transporte. ¿Ok? Porque los transportes moleculares siguen una misma ecuación general de transporte. Una propiedad de transporte por un gradiente de la fuerza impulsora. O una difusividad por el gradiente de la concentración de la propiedad, cuando las propiedades físicas son constantes. ¿Sí? Es por eso se le llama fenómeno de transporte. Ya había literatura antes de Wirth sobre esto, pero vamos, el tipo colegio todo esto, incluso lo dice en su libro, fue Wirth, que unió los tres fenómenos. Cuando ustedes consultan literatura de reología o de transferencia de momento de medio continuo, que es la base de todo esto, el medio continuo, encuentran ahí en la ecuación constitutiva un negativo y, bueno, no aparece el signo negativo ahí, y tampoco aparece el signo negativo en la ecuación de movimiento general, ¿sí? Pero eso es por convención, ¿sí? Y lo que hizo, le puso el signo para que fueran ahora sí las tres ecuaciones, en las tres fenómenos, las tres ecuaciones apareciera el signo negativo. En la ley de Fick, en la ley de construcción de Fourier y en la ley de viscosidad de Newton. ¿Sí? Y definen como positivo el flux en la dirección del decremento, de la fuerza impulsora. ¿Sí? Así es como se define Wirth en los tres fenómenos. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Todo esto es muy bonito por la aplicación que se le puede dar. Pueden surgir temas químicos, biológicos, ahora epidemiológicos. No sé si alguien de ustedes ha tomado el curso que se dio de doctor Edson, de modelado de sistemas, con énfasis en epidemiología. No sé si alguien lo haya tomado. No, Pero se utilizaron sistemas, modelado de sistemas dinámicos y se tomaron datos de COVID-19. Entonces, saber matemáticas es necesario, pero entender la parte física de lo que está haciendo ahí también es muy importante. ¿Sí? Entonces, vean, el flujo, en analogía a la parte eléctrica, el flujo, en este caso del componente A, es igual a una fuerza impulsora, ¿sí? por dividido entre una resistencia. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerlo más de acuerdo. Vamos a cambiar aquí esto C. Y esto C. Y lo quitamos de acá, ¿no? ¿Dudas con lo que acabo de hacer, jóvenes? No. Ok. Muy bien. Entonces, esta es la fuerza impulsora, una diferencia de concentraciones entre el espesor del material, y es una resistencia. Ahora, ¿cómo yo podría aumentar el flujo de masa? El flujo molar, perdón, del componente. ¿Cómo yo podría aumentar esta cantidad? Porque a muchas veces lo que nos interesa, ¿no? Queremos tener más flujo para que el proceso tal vez sea más rápido, llevarnos menos tiempo, que esté menos tiempo en proceso. ¿Cómo yo podría aumentar este flujo? Pues ¿Sí? hay dos formas, ¿no? Bueno, yo veo dos formas, ¿no? Ujú, Una, haciendo más grande la diferencia entre concentraciones, ujú. y otra reduciendo los radios o aumentando la distancia h.
¿Ok? O sea, en otras palabras, disminuyendo la resistencia. Ujú. ¿Ok? Para aumentar este flujo yo puedo hacer más grande esta diferencia de concentraciones. Muchas veces eso no es posible, pero lo que sí puede ser posible es reducir la resistencia. ¿Por qué? En este caso, ¿de qué depende? Únicamente depende de geometría del sistema y de la interacción entre las especies. Esto lo puedo mover, ya no lo vimos, pero de hecho se tenía que ver el cálculo de estos coeficientes, pero por eso les dejo la lectura del capítulo. ¿Ok? El cálculo del coeficiente de difusividad, de la conducta térmica y de la viscosidad. ¿Ok? Lo puedo mover dependiendo del sistema, si es gas o líquido, puedo aumentarlo o disminuirlo moviendo la temperatura. ¿Ok? Una forma. La otra, bueno, ¿cómo puedo hacer este cociente más pequeño? Bueno, que este y este sean muy similares. O sea, tengo una película muy delgada, va a ofrecer poca resistencia, ¿no? Desde este punto de vista. Entonces, esto sería casi, no, perdón, ya me estoy confundiendo yo. Cuando esto, bueno, sí, el límite es que esto sea 1, ¿no? Cuando tenemos una película muy pequeña. Cercano a 1, ¿no? Sí, en el límite esto tiende a 1, ¿no? En el límite. Nunca va a ser 1, ese límite. ¿Por qué? Porque el radio externo nunca puede ser igual al radio interno. Si no, no tendríamos un espesor ahí. ¿Ok? Pero esto va a ser positivo mayor a 1 en el límite igual a 1. ¿Ok? Entonces, cuando se parecen mucho, tenemos una película muy delgadita. ¿Ok? Pero tenemos que incrementar efectivamente, como dice el compañero, aumentar esa distancia. Al aumentar esta distancia, ¿qué estamos haciendo físicamente? Al aumentar esta H. Alargar el tubo. Alargar el tubo, sí. Uh-huh. ¿Y eso qué consecuencias trae? ¿O qué significa en estos procesos de transporte? Que sea más lento el transporte. No. Vean esto. Que sea menos la resistencia. Sí, pero antes de eso, vean esto. ¿Esto quién es? El área. El área. Entonces, aquí, si yo aumento H, porque pi no puede hacerlo más grande, ¿no? Pero si aumento H, ¿qué estoy aumentando? El área. Entonces, si aumento el área, voy a tener más flujo. Sí. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es, la primera modificación que podemos hacer para aumentar ese flujo, pues tener un tubo más largo. ¿Qué significa? Que vamos a tener más área, vamos a reducir la resistencia, independientemente del tamaño de del espesor del tubo. ¿Ok? Porque si yo lo aumento, pues naturalmente aumento el área y voy a aumentar la transferencia. No importa el diámetro del tubo, o los radios, o los espesores. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro todavía? ¿No? ¿No hay nada de dudas? Entonces vean toda la información que se puede obtener, que se tiene que analizar, en este programa, que es muy simple, jóvenes, porque de hecho hay otro tipo de problemas que se conocen como problemas de Graetz, que tienen un tubo. A ver, vamos a verlo. Tienen un tubo. ¿Ok? Este es, digamos, Z igual a 0. Aquí en este plano, hacia acá Z y hacia acá R.
Por aquí está fluyendo un líquido y en la parte interna, a partir de Z igual a 0, tenemos un recubrimiento del componente A, ¿ok? Que es poco soluble. Y acá está fluyendo una mezcla de A en B. Entonces, el fluido que viene aquí fluyendo en convección forzada, o sea, como el flujo de una tubería, tiene una concentración sea 0. Entonces, aquí el problema a analizar es, bueno, el perfil de concentraciones que se forma en el fluido desde Z igual a 0 hasta infinito. Entonces, como está fluyendo una mezcla de A en B aquí en el líquido impulsado por un gradiente de presiones, como una bomba, entonces aquí la parte recubierta, que es el componente A, va a empezar a disolverse sobre esta mezcla y va a empezar a transportarse. ¿Ok? Va a empezar a transportarse hasta el seno del fluido. ¿Ok? Y el perfil, el caso más simple, aquí de la mezcla que está fluyendo, pues es parabólico el perfil de velocidades. Bueno, esto es como un poquito más así. ¿Ok? Este problema es muy complicado. Bueno, no complicado, tal vez analítico, pero requiere más situaciones. Ahorita más o menos lo comentamos. Un poco. Bueno, se los presento de una vez. Era lo que había comentado de que lo de la conducción, ¿no? Aquí sí ya entra. Aquí sí hay convección forzada. Ajá. ¿Ok? Pero también, ahorita lo analizamos así rápido. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Entonces, Sí. vean, Sí, profe. Sí. ¿en qué direcciones va a haber transporte del componente A? La dirección Z. Y en dirección R, ¿no? Bueno, menos R también. No menos R. Recuerda que no hay negativos. Bueno, ¿Ok? Aquí en R igual a 0 hay un plano de simetría, entonces nada más analizando la mitad, tenemos todo lo demás. ¿Ok? Entonces, va a haber transporte en Z porque está moviendo en un líquido desde acá hasta acá, ¿no? Y va a haber transporte en radio porque, bueno, de la pared se está difundiendo hacia el centro. así ¿Sí? es. Porque Sí. está más concentrado que acá. Ahora, ¿por qué mecanismo se va a transportar? En el componente A. Ya me dijeron que va a haber transporte en R y en Z. Ahora, en esas direcciones, ¿por qué mecanismo se va a transportar? Podría ser que en Z por convección y en R por difusión. Es correcto, muy bien. Muy bien, aquí en Z, pues bueno, está fluyendo, ¿no? Hay la mezcla se está moviendo de izquierda a derecha, entonces va a haber un transporte por convección. Y en R va a haber un transporte por difusión. ¿Ok? Principalmente. Pero falta uno. En Z también se está transportando por difusión. Aunque está transportado por convección, aquí en Z también se está transportando por difusión, porque aquí tiene una concentración distinta que acá. ¿Por qué? Porque aquí va entrando, ¿no? Entonces aquí se empieza a difundir y llega hasta aquí. Entonces aquí nada más va a tener CA0. Pero acá, en ese mismo radio, en este plano Z, tiene un valor, digamos, CA1, pero acá va a tener otro valor porque ya se difundió de todo lo que había en la pared hasta acá. ¿Ok? Entonces, aquí y acá también, aparte de haber convección, hay difusión, porque hay un gradiente de concentraciones entre este punto y este punto. Entonces, tenemos tres mecanismos. ¿Ok? En la coordenada Z hay transporte por convección y difusión, y en la coordenada R por difusión únicamente. Obviamente, haciendo un análisis de magnitud, la contribución, o bueno, el efecto convectivo va a ser mucho más grande que el efecto difusivo. Entonces, aproximamos
que el transporte en la dirección Z sea únicamente por convección y la difusión se desprecie. ¿Ok? Eso es un problema de Graetz. Tiene solución analítica. Es esta. Esta de aquí. ¿Sale? Es una suma infinita de un coeficiente Cn, donde Cn está dado por esta expresión, donde lambda sub n o lambda sub n son los autovalores, o sea, la solución de esta ecuación. ¿Para qué valores de lambda n? Esta ecuación es igual a 0, donde m se conoce como una función de Kummer, o, bueno, viene de una, eso sí lo conocen, la función hipergeométrica, ¿okay? Que lo vieron en estadística, ¿no? La función hipergeométrica. ¿Sí se las enseñaron o no? Sí. ¿Sí? Bueno, viene de ahí, pero es de resolver una ecuación diferencial. ¿Dónde está? El problema físico se reduce a esto. Este es el problema físico. El término convectivo, término difusivo radial y el término convectivo en Z. Perdón, difusivo en Z, aquí está. Después, una análisis de magnitud nos lleva a esto. ¿Okay? ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Sustituimos el perfil de velocidades porque quieren vean que no los pide. No los pide. Es la velocidad promedio en masa. Aquí no los pide. Aquí está. ¿Okay? Estas son las condiciones de frontera. En Z igual a 0, que es donde empieza el recubrimiento, tenemos una contracción CA0. En R igual a 0, debe existir, es un observable físico, entonces la derivada puede ser máximo o mínimo, no lo sabemos, pero debe ser 0 en ese punto. ¿Ok? Y en R igual a la parte superior, la contracción CA es la de equilibrio. ¿Por qué? Porque es la solubilidad del componente A en el líquido B. Entonces aquí está. Entonces, de aquí empezamos. Bueno, es una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Es homogénea la ecuación, pero de coeficientes variables. Aquí vemos, aparece R multiplicando una derivada. Aquí también aparece 1 sobre R multiplicando las derivadas. Aquí también. Entonces, de coeficientes variables. Y además es de condiciones de frontera no homogéneas. Esta sí, pero esta no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, se propone un conjunto de variables adimensionales. Aquí está. Y se demuestra que esta es la solución a la que llegamos. Sigue siendo de coeficientes variables, pero ¿qué ganamos? Que las condiciones de frontera sean homogéneas. Ya son iguales a 0. Después, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, una técnica es la separación de variables, donde diciendo que θ, la función que estamos buscando, es el producto de dos funciones, donde cada una de esas funciones depende de una de las dos variables. F nada más depende de eta y G nada más depende de J, donde eta y J son estas de acá. Entonces, J nada más depende de R y eta nada más depende de Z. Aquí está. Entonces, nos lleva a esto. Encontramos F, y después para encontrar G es complicado. ¿Okay? Hacemos un mapeo, transformamos esta ecuación diferencial en esas dos variables nuevas, llegamos a esto, y esto es una ecuación la ecuación de primera especie de Kummer. ¿Okay? Que viene es una función, una ecuación diferencial degenerada de la ecuación hipergeométrica. ¿Okay? Entonces, para encontrar la solución de esto, ya está tabulada, bueno, depende de las funciones de Kummer de primera especie y de segunda especie. Aparecen funciones más complicadas como son la función gamma, que es la función factorial generalizada. Entonces, esta función no está definida en 0, por lo tanto, aquí para los términos, los valores, los argumentos de estas funciones que tienen fundamento físico, vienen de la física, de nuestro problema, bueno, pues no está definida para gamma para 0. Entonces, la solución para evitarnos ese infinito, esta C3 tiene que ser 0 y nos queda esta solución. Aplicamos las condiciones de frontera, las condiciones iniciales, y bueno, encontramos que esta función es periódica. Okay, vamos a ver si lo tengo aquí. A ver, permítame tantito. Necesitamos encontrar los valores de lambda para los cuales
esa función, la función de Kummer de primera especie, es igual a 0. ¿Okay? Entonces, pues, si no conocemos más cosas, lo que quiero que vean es de que no nada más es tan simple como lo que les han enseñado o lo que yo los he enseñado. No son cosas tan simples. Por eso es importante que aprendan, que estudien y que por lo menos les quede claro estos problemas, porque problemas más complicados requieren soluciones que a lo mejor desconocen. ¿Vale? No nada más es lo que viene en los libros o siempre ley de Fourier o siempre ley de Fick. No nada más es eso. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí está. Ahí. Aquí está. Entonces nos aparece esto, no está definido, entonces vemos que la constante C3 sea igual a 0. Así como lo hicimos en el flujo de una tubería. Recuerden que nos aparecía un infinito en R igual a 0. ¿Sí? Más o menos recuerdan esa parte. Entonces, por argumentos físicos, hacemos que la constante que multiplicaba esa función, pues fuera 0. Ujú. Y nos quitábamos eso. Lo mismo aquí. Entonces, encontramos esto, y llegamos a qué valores esta función es igual a 0, y esto nos permite encontrar lambda. Entonces, vamos a ver, ya cargó. Matemática tiene la cargada la función. Se llama Hypergeometric 1F1, con estos valores. ¿Ok? Entonces podemos ver aquí su comportamiento. Vamos a hacerlo más lento. Vean, es una función oscilante. Crece más y luego decrece y luego llega a un valor más alto que el anterior. Entonces esto implicaría que tiene muchas raíces. Entonces vamos a tener infinitos valores que cumplen esa ecuación. Entonces, por lo tanto, pues bueno, por eso aquí se cambia la notación. Porque para cada valor de lambda, para n igual a 1, pues van a tener una solución. Para n igual a 2, van a tener otra solución. Entonces aquí está. Encontramos los valores de lambda que satisfacen esto. ¿Okay? Naturalmente hay otras cosas más profundas que ver aquí, pero bueno, esa es la idea. Después utilizamos una condición de frontera. Como lo hemos venido, como lo estaba haciendo, estamos las condiciones iniciales y de frontera. Para encontrar el valor de esa constante Cn, es algo que se conoce como funciones ortogonales. No sé si las hayan visto en Mate 2. ¿No? Bueno, dos funciones ortogonales respecto a una función peso es que su integral en un intervalo de la multiplicación de esas dos funciones multiplicadas por el factor peso sea igual a 0. Entonces, si eso se cumple, se dice que ese conjunto de funciones son ortogonales. ¿Okay? Entonces, de aquí, con esta ecuación encontramos el cociente Cn para cada valor de n, o sea, para cada valor de lambda que encontramos aquí. Y la solución general es esto. La suma de la constante Cn, que es todo esto, por el exponencial negativo de lambda cuadrado por eta, por otro exponencial negativo de lambda n por g al cuadrado sobre 2, por la función de Kummer. ¿Ok? Esa es una solución, y todavía es analítica, jóvenes, y tiene importancia en muchas aplicaciones. ¿Okay? Pero bueno, estoy seguro que casi no conocían la función de Kummer. ¿Okay? No conocían esta función, esta ecuación diferencial. ¿Dónde está? Esta de aquí. ¿Okay? No conocían, no sé si conocían la función gamma. No. No. Aquí está, esta es la definición integral de Euler. Hay otras definiciones. ¿Okay? No es la única definición de la función gamma. ¿Okay? Pero empiezan a aparecer cosas que son más y más y más complejas que necesitamos conocer para poder solucionar los problemas. Pues, ahora entienden por qué lo que se les da de clase no da tiempo para ver más cosas, y todavía no da tiempo si hay que estar recordando más conceptos y más conceptos y más conceptos. No es que esté malo que no lo podamos hacer, pero eso nos va retrasando. Entonces, ¿cómo compensan ese tiempo?
ustedes, jóvenes, ustedes, ya sea que estudien para recordar lo que ya deben de saber, o que estudien un poco más complementando lo que se les está recordando. ¿Sí? Ya, eso aquí está, ¿no? Después, aparte, bueno, pues de aquí cómo extraigo estas soluciones, cómo extraigo los lambda, ¿no? Bueno, aquí se había hecho algo, aquí están los valores de lambda, solamente son los 50. Dispositivos que tienen significado físico, aquí están. ¿Ok? Y, ya no puse la gráfica. Pero bueno, aparte de eso hay que interpretar la gráfica. ¿Ok? Entonces, que no se les, no se les vaya a olvidar eso de aquí en adelante, jóvenes. Tienen que ustedes estudiar mucho por su cuenta. Bueno, entonces. ¿Dónde está? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay dudas? No, creo que no, por el momento no. Ok. Esto no es. Entonces ahora tenemos este problema. Esto nada más es mencionarlo porque ya resolvió en el caso más general, que es la contradifusión equimolar. ¿Ok? Dos tanques muy grandes quedan conectados por un tubo capilar de radio de una longitud L, como se muestra en la figura. Esta es la figura. ¿Ok? Ambos tanques, contienen gases A y B con composiciones mostradas. De este lado tenemos ya L y ya B, y de este lado ya R y ya BR. ¿Ok? La presión y temperatura en todo el sistema son uniformes, o sea, son constantes, por lo tanto la concentración y el coeficiente de difusión van a ser constantes. Nos encontramos interesados en el perfil de concentraciones y en el flux molar, nuevamente. ¿Okay? Entonces, que los volúmenes de tanques sean muy grandes comparados con el volumen del capilar también garantiza que las concentraciones de los tanques no cambien conforme avance el tiempo, aunque haya difusión. No va a cambiar significativamente. Entonces, esto se puede considerar un estado estacionario. A y B forman una mezcla de gases ideales, pues, de difusión es constante y no hay reacción química entre A y B. ¿Okay? El análisis de esto nos lleva a esto de aquí. ¿Okay? Y nuevamente, el flux total en la contradifusión equimolar, aquí nos aparece la fracción molar, el componente A, multiplicado por la suma de los demás flux. Pero vean, como A se está difundiendo, vean qué restricciones tenemos. YAL es mayor que YAR, o sea, la concentración molar del componente A, el lado izquierdo, es más grande que en el lado derecho. Por lo tanto, A se va a difundir en la dirección Z positiva. Pero B es más grande en el tanque de la derecha que en el tanque de la izquierda, la concentración molar. Por lo tanto, B se va a estar difundiendo del lado derecho al lado izquierdo, en la dirección negativa de Z, en la dirección del decremento de Z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si por contradifusión equimolar, como les había comentado, un mol que se va a la izquierda
también un mol se va a la derecha. Entonces, no hay un movimiento neto del fluido. O sea, digamos que aunque sí se está moviendo, el movimiento global neto de toda la masa del fluido es cero. Entonces, por lo tanto, en la contradifusión equimolar no hay parte convectiva. ¿Sí? Con esta información, bueno, y estas condiciones de frontera, pues llegamos a esta solución, que es un caso especial de la que nosotros llegamos. ¿Ok? Es un caso especial de la solución que nosotros llegamos. Aquí está. Este es otro problema importante. Considera un líquido puro en un capilar de diámetro D. Es este de aquí. Un líquido puro que siempre se mantiene a este nivel, en este capilar de diámetro D. ¿Bien? A medida que se lleva a cabo la evaporación, se agrega lentamente el líquido A desde el fondo del capilar para mantener constante la interfaz de gas líquido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, digamos que este es etanol, aquí, o metanol, un alcohol, y se está evaporando. ¿Ok? Al inicio en el tiempo cero, en la parte transitoria. Estamos interesados en la tasa molar de evaporación de la especie A, o sea, el flujo molar, desde la superficie del líquido hacia la mezcla gaseosa AB. Y esas son las suposiciones. Estamos en estado estacionario, una mezcla de gas ideal. La especie B tiene una solubilidad despreciable en el líquido A, o sea, prácticamente B no se disuelve en A. El sistema entero se mantiene a temperatura y presión constante. Como consecuencia, el coeficiente de difusión es constante y no hay reacción química entre la especie A y B. Entonces tenemos esto. Aquí tenemos una corriente de gas B que se está arrastrando todo lo que se está llevando A. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en estado estacionario, aquí ya tenemos una mezcla de B en A. Acá arriba hay una corriente que se está moviendo y que está arrastrando A de tal forma que aquí no hay concentración de A. Es cero. Y nuevamente estamos en geometría cilíndrica, partimos de la ecuación general, aquí está. Esto nos lleva a que solamente hay un flujo direccional, está en estado estacionario y no hay reacción química en la región de difusión, entonces nos lleva a esto. Lo mismo podemos hacer, ¿para qué? Para el componente B. ¿Ok? Exactamente lo mismo, nada más que va en dirección contraria, ¿no? Aquí sería negativo, pero lo pasamos para acá, pues va a ser cero. Sigue siendo cero. Entonces, ahora, como la especie B es insoluble en el líquido A, entonces aquí en esta parte, aquí es en la interfase, como es insoluble, B no va a penetrar la interfase porque es insoluble, entonces el flux evaluado en esta superficie, o sea, en Z igual a 0, va a ser 0, porque no va a penetrar. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Vean esto y esto de aquí. Esta información y esta información. ¿Qué nos está diciendo esto? Información física. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación aquí de información física? ¿Cómo es el flux molar de B? Constante. Constante. Pero, vean que es una constante, pero como es insoluble, el flux molar de B en Z igual a 0 es 0. Entonces, ¿qué podemos decir del flux molar de B? Que no hay flux molar de B. Exactamente, que es 0. ¿Ok? Aquí está. Esto no está diciendo que es una constante, pero ¿qué valor de la constante es? Pues necesitamos conocer el valor del flux en un punto. Porque no penetra, porque es insoluble, el flux molar de B en ese punto es 0, entonces en cualquier Z va a ser 0. Entonces está P como un gas estancado. ¿Ok? Eso es lo que nos lleva. ¿Ya ven cómo ahí van? Ahí van más o menos entendiendo las cosas, Islas. Sí. ¿Okay? Entonces, lo que importa es las cuestiones físicas, ¿no? La matemática, pues ya lo pueden revisar ustedes o así, ¿no? Pero debemos de entender qué física está sucediendo ahí. ¿Ok? Entonces, nuevamente, B, el flux molar de B0, esta es la parte convectiva. Si hay movimiento neto porque A se está ascendiendo, entonces si hay una parte convectiva. De aquí despejamos Na y lo sustituimos en la solución. Eso nos va a dar este perfil general. O sea, esto lo metemos acá, aquí, y nos lleva a esta solución. Con estas condiciones de frontera. En Z igual a 0, aquí, Ya es ya 0, que
la podemos aproximar porque está en equilibrio, es una interfase donde ya está habiendo transición de fase, entonces la presión de saturación o la presión de vapor entre la presión total. Entonces empiezan a aparecer ahí conceptos de termodinámica. De hecho, aquí hay mucha termodinámica, nada más que es termodinámica irreversible extendida. ¿Okay? Pero la termodinámica de equilibrio empieza a aparecer ahí sutilmente. ¿Okay? Y en Z igual a L, o sea, acá arriba, es 0 porque este gas está moviéndose y está arrastrando toda la mezcla que empieza a salir de aquí. Por lo tanto, pues no hay componente A. ¿Vale? Eso nos lleva a este perfil de concentración, que es muy similar al que hicieron de tarea, ¿no? Sí. Aquí está el flux y vemos que el flux es constante, ¿no? Sí, sí, no depende Del área. del No, el área es constante y no depende de una coordenada espacial. Y lo esperábamos desde acá, desde aquí. ¿Ok? Entonces, estos problemas ya los habíamos resuelto solamente en otros fenómenos, momento y energía. ¿Ok? Entonces, aquí lo que importa es nada más analizar un poco las sutilezas de las condiciones, algunos procesos. ¿Ok? Entonces, todo esto ha sido prácticamente difusión y un poco de convección, donde se consideran geometrías simples o sistemas simples. Pero, ¿qué sucede en otros sistemas, por ejemplo, en las torres, ¿no? En las torres donde ya la burbujita se forma, ya no es esférica, hay gradientes de presión, hay otras fuerzas impulsoras, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en esos sistemas? Geometrías muy complicadas. Por ejemplo, ¿qué sucede en los codos, no? Hay un cambio de dirección, pues ahí va a haber perturbaciones y todo eso, y va a modificar los perfiles, va a modificar la transferencia y demás, todo eso, ¿no? Entonces, existen situaciones en las que una descripción detallada del flux o del perfil de concentraciones no es necesaria, o mejor dicho, es imposible de obtener. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? No podemos expresar el gradiente o esto en esos puntos, o las concentraciones en los puntos para poder conocer la constante de integración. Entonces, un problema muy complejo, ¿no? No conocemos exactamente la distancia donde ocurre la transferencia de masa. Tenemos una solución ahí, ¿cómo se llama? De un soluto, en un solvente, ¿ok? En estas situaciones, bueno, es posible conocer la concentración promedio en 2 puntos del sistema de interés, pero vean que no estoy diciendo la concentración local, es la concentración promedio. ¿Okay? Pero no conocemos la distancia exacta sobre la cual ocurre el proceso de transferencia de masa, y eso implica que no podemos conocer el gradiente. Entonces, en este tipo de problemas o de situaciones que suceden, ya en la vida real, se hace uso de lo que se conoce como el coeficiente de transferencia de masa. ¿Ok? Hacemos uso de esa definición, del coeficiente de transferencia de masa. Entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, analicemos ese proceso de disolución de pequeños gránulos de sal de cocina en agua. Simple, ¿no? O azúcar. La sal es el componente A y el agua es el componente B. ¿Ok? Entonces, nuevamente, no conocemos exactamente la distancia donde ocurre la transferencia de masa. Y no conocemos el perfil de velocidades en las cercanías del sólido, porque pues, estamos agitando, es caótico, ¿no? Todas estas líneas rojas son las líneas de corriente del fluido que son caóticas. Entonces, todos nuestros problemas que hemos resuelto en el momento, que resolvimos en el momento en su ocasión, pues eran líneas rectas, los perfiles de velocidad. ¿Ok? O, depende si era cilíndrica, siempre eran círculos. Aquí ya no, aquí hay turbulencia, hay